fácil estuvo. Sí, mis estaba fácil, pero solo que la hice muy apurado y no me saqué buena nota. Que tenía justo estaba como, esta semana fue de exámenes de finales, entonces tenía que presentar unos proyectos y en el otro, en la computadora, estaba el Zoom abierto de mis clases y estaba acá y estaba tareado. Claro, claro, sí puede pasarnos eso. Bueno, como les digo, van a haber muchas más evaluaciones. Nos vamos a ver por 8 largos meses. Entonces, no hay problema, se pueden recuperar las evaluaciones. Lo importante es que vean que son bastante como preguntas prácticas, cosas que no son muy difíciles, ¿ya? A ver. Bueno, esperemos a alguien que llega. A ver, señor Hidalgo, cuénteme usted, ¿qué piensa, qué tal la evaluación? Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, Preguntas prácticas, ¿no? Claro de que no esencialmente iban a estar las que estaban en las diapositivas, sino de lo que habíamos conversado durante las clases. Claro. Y bueno, ahí con los apuntes y más la atención que hemos puesto, sí logramos, sí logramos contestarlas, ¿no? Ujú. Bueno, eso es lo importante. A ver, miren, habrá ocasiones en las que habrá un poco más de preguntas de la teoría, pero siempre van a tratar de haber preguntas de lo que se menciona en clase. Por eso es importante que siempre se asista a clases, que siempre se esté pendiente, porque en realidad es algo que después le vamos a preguntar, que se va a ver aquí, que se van a ver allá en las evaluaciones, entonces sí es importante que presten atención, ¿ok? Em, bueno, a ver, empecemos. Atendamos a la lista, por favor. Señores y señoritas Arámbulo, Presente. Calderón, Presente, ingeniera. Calvo, Presente. Chila, Kulki, Díaz, Estrada, Presente. Hidalgo, Jurado, me parece que sí le vi por aquí. No. Maldonado, Mancilla, Presente, ingeniero. Nieto, Párraga, Parrales. Presente. Presente, Ok. ingeniera. Sí, Presente, Parrales, ingeniera. Presente. Paso, Presente, ingeniera, buenas noches. buenas noches, Pincay, Rodríguez, Rojas, Román, Rosado, Presente. Zagal, Sánchez, Zarango, Segura, Buenas noches, ingeniera. Presente. buenas noches, Tubay, Presente, ingeniera. Buenas noches. buenas noches, Valencia. Listo, a ver, guardemos nuestra asistencia. De pronto alguien que haya llegado tarde, no haya contestado a la lista. Ingeniera, buenas noches. Presente. No me nombro ingeniera. Señor Maldonado. Maldonado, déjenme verle.
Sí, le nombré y ya le he puesto esta falta ya. Ingeniera, buenas noches. Rojas presente. Señor Rojas. Chila, ingeniera. Chila sí le puse. A ver, rojas, rojas. Ay, Déjame ver listo, gracias. déjame ver un ratito porque esto no está en orden de lista, entonces tengo que ir buscando uno por uno. ¿Cuál me dijo, Ingeniera, perdón? buenas noches. Buenas noches. Ingeniera, sí Diga, me puso mi asistencia, disculpe. apellido. Sí me puso mi asistencia, disculpe. Sí, Jurado. jurado. Jurado, jurado. Ya. Ah, ya. Ya, muchas gracias, ma. Ok, ¿cuál es el compañero que me mencionó antes? Diego Maldonado, Ah, ingeniera. Maldonado. Bueno, Maldonado, perdón. A ver. Ah, sí, sí le he puesto su asistencia, sí ha contestado. ya, Ya. gracias. A ver, guardemos la asistencia. Em, a ver. Primera vez. Señor Maldonado, yo no recuerdo haberle... que usted se haya presentado. ¿Usted se presentó? No, ¿verdad? No, señorita, pero en otra clase de licenciada ingeniera, en otra clase del día martes sí, Sí se sí estuve presentó, presente. pero no Sí, se presentó. no, no me presenté. Bueno, preséntese ahorita entonces, ¿ya? Porque su voz no se me hacía conocida. Ah, ya, ingeniero. Soy nuevo. Le escuchamos. ¿A qué se dedica? ¿De dónde viene? Bueno, mi nombre es Diego Yunari Maldonado Lanchimba. Yo soy de Cayambe, provincia Pichincha, y yo vivo aquí en Manabí, Cantón Puerto López, y trabajo en una hacienda de palmas de coco. Ah, qué chévere. Y cuéntenos, ¿qué tal la experiencia de cambiar del frío al calor? Sí, porque sí es diferente porque aquí también hace frío, igual que en la sierra. Tanto así, no creo. En Callao creo que es más frío. No, pero aquí también por temporadas ha habido hacer frío en época que vienen las ballenas de acá. Ya. Y en cuanto a la producción, ¿es suya? ¿Trabaja ahí? No trabajo en una hacienda. Ya. Entonces cuéntenos usted, señor Maldonado, que seguro lo sabe. ¿Cómo le entra el agua al coco? El agua, a ver, no tengo mucha experiencia, por eso quiero aprender más sobre las palmas del coco, de los Ah, ya. cocos, Chévere, chévere. Entonces, de las plantas, las enfermedades, todo eso. ya. Bueno, entonces déjeme anotar por aquí que tenemos que tratar algo sobre el coco. ¿Quién de ustedes sabe cómo le entra el agua al coco? Y cuando estuve allá en la sierra también trabajaba en rosas de las flores. Ya. ¿Cómo le entra el agua al coco? Sí, ¿cómo le entra? A ver. Y para fumigación y cultivo trabajaba. Ah, entonces sabe. El agua le entra por donde mismo le entra el endospermo a cualquier semilla. Ya. A ver, espérenme un ratito, señor Calderón. Primero el señor Maldonado. Entonces sabe bastante de lo que son los productos que se aplican para control de plagas, enfermedades en rosas, en flores. Sí, para bostritis y ácaros. Velloso Ya. también. Ah, qué chévere, qué chévere. Entonces ya tenemos aquí quien le haga competencia al señor Wessner. No tanto, pero sí sé lo básico, ingeniera. Qué chévere, me alegro mucho. Entonces sí, sí Yo también vamos. estoy aprendiendo ahí. Por eso ya podemos aprender, ya pueden aprender del señor Maldonado, ¿ven? Esto es así. Ya, ahora les explico brevemente cómo le entra el agua al coco. Señor Calderón, de lo que nos dijo el buen Google, ¿qué entendió? No, yo preguntaba por dónde le entra el agua al coco. Ya le dio la explicación. Ahora, ¿qué entendió? Les explico. El agua al coco en realidad nunca le entra.
ya el coco de por sí mismo tiene agua desde que nace, porque tienen un endospermo líquido. Entonces sabrán ustedes que las plantitas, todas las plantas, todas las semillas, etcétera, tienen un endospermo. Entonces, en este caso, el endospermo del coco es líquido. Entonces, mientras van naciendo, el agua va creciendo, va creciendo. Pasa que después, cuando no se cosecha el coco, han visto ustedes que se seca el agua, ya no tiene agua y uno dice, no, que ya está seco, es porque el endospermo empieza a hacerse sólido. Entonces, mientras el endospermo, mejor dicho, mientras la planta es todavía em, más inmadura, vamos a decirlo, sigue siendo endospermo líquido. Entonces, algunas veces cuando se les pregunta cómo es que pasa esto, algunos dicen que él entra por la raíz, por las hojas, por el tallo, etcétera. La verdad es que tienen ya de por sí un endospermo líquido. Todo el resto de plantas tienen un endospermo duro. Ellos son las únicas, o entre las únicas que tienen endospermo líquido, ¿ok? Entonces ya no pueden caer. Cuando les dicen cómo le entra el agua al coco, la respuesta es que nunca le entra. Ellas desde que nacen tienen líquido en su interior. Y ya para algún entendido que sabe lo que es, le dicen que es el endospermo, ¿ok? Bueno, eso como dato curioso del día de hoy. Y bueno, vamos a hablar hoy un poco de plantaciones de cacao. Entonces, a ver, van llegando compañeros un ratito. Entonces, veamos, ¿quiénes de aquí son cacaoteros? No me digan que no hay nadie. Ingeniera, sí tengo un poco de conocimiento de lo que es el cacao. A Desde el ver, cacao vamos desde cero, ¿ok? Entonces, desde que yo tengo que la siembra. ¿Cómo produce o cómo ocurre la siembra? A ver, señor Tubay, que tiene levantadita la mano. Ya, la siembra del cacao viene la clasificación de la semilla para hacer el semillero del cacao. Un cacao injerto se necesita de 3 meses para hacer el injerto y esperar de 2 a 3 meses más para que el injerto esté hecho y cortamos, digamos, lo que es el patrón del cacao. Ya, a ver, un momentito. Ya ahí venimos. Sí. Un ratito, Ya, un ratito. okay. Recuerden que hay Ya, compañeros que no sabemos de pronto qué es un patrón, qué es esto. Entonces vamos a ir desde atrás. Ya recuerden que yo sé que hay compañeros que saben bastante, pero otros que no lo saben. Entonces, yo le pregunto, señor Tubay, ¿qué es el patrón? Ya, el patrón del cacao, digamos que es la planta principal que procedemos de la semilla, o sea, la planta de la que sale la semilla, ya ese es el patrón. Para que nosotros volvamos a injertarlo, necesitamos un árbol bueno de cacao, o sea, la ramilla o la rama de cacao. ¿Sí? Ya. En un momento que esté hecho, digamos, ya el injerto, procedemos a cultivar el cacao. Ok. Ya, entonces, miren, primero yo tengo que seleccionar, entonces, antes de seleccionar las plantas que yo veo que tienen las características vigorosas, que tienen las características ideales para de esas poder sacar la semilla, precisamente que vayan al vivero. Todos sabemos que la semilla es la almendra, ¿verdad? No hay alguien... Recuerden que cualquier cosa que no sepan, no importa, pregunte, porque aquí hay compañeros, como les decía, que sí cursan la universidad, que tienen experiencia en el campo, etcétera, pero también hay compañeros que no saben, ¿ok? A ver, señor Chila, díganos. Buenas noches. Verá, una pregunta. Tengo una curiosidad en base a lo que dijo el compañero. Este proceso lo podemos realizar en este término, hablemos en el tiempo de menguante, cuarto creciente, o en qué término de la estación de la luna. Para que germinen las semillas, para el injerto, para cortar el patrón. O sea, para elegir, o sea, la clasificación de semillas. ¿Se hace en cualquier tiempo o se hace, hablemos en términos de menguante o en términos de cuarto menguante? O sea, para seleccionar la semilla. Ya, verán. Para seleccionar la semilla, una vez seleccionada la semilla, yo tengo que sembrarlo
cuando la fase lunar está en cuarto creciente, ¿ya? Em, Podemos obtener mayor producción y también germina, como el proceso de germinación es mucho mejor cuando va de cuarto creciente y llega hasta luna llena. Es que en realidad esto implica como otra clase, ¿verdad? Ustedes saben que desde siempre los abuelitos, los gente de antes de la agricultura, se dedicaron bastante a estudiar cómo funcionaba, cómo influye las fases lunares. Entonces tenemos que saber que nosotros tenemos la luna llena, después yo empiezo a tener cuarto menguante, tengo la media luna, etcétera, hasta que tengo luna nueva o no hay luna, básicamente. Y después empieza otra vez a crecer. Entonces tengo cuarto creciente, tengo otra vez media luna y la luna completa o luna llena. Entonces, se ha visto que esto de la luna influye en el movimiento de la savia, por ejemplo. Entonces dice que hay momentos en que la luna está de tal manera y la savia está en la parte superior, o sea, en la parte del follaje, en otras está en la parte inferior. Entonces, ¿qué te dice? Que cuando la luna está, por ejemplo, adaptada de cierto modo para que la savia esté en la parte de arriba en el momento de cosechar las hortalizas de raíz, por ejemplo. Que cuando la luna está en cuarto creciente o cuarto menguante, tienes que podar y en la otra no tienes que podar. Y básicamente esto se da por el movimiento de la savia, ¿ok? Y déjenme decirle que no es precisamente que cuando está, digamos, menguante, la savia está abajo porque las plantas saben que está menguante, sino que es como un proceso fisiológico de la planta que está relacionado efectivamente con los ciclos de la luna. Son como coincidencias, entonces por eso se asoció el uno al otro. Cuando yo quiero sembrar, entonces, yo puedo sembrar en la fase de cuarto creciente y para obtener mayor producción, se puede también sembrar hasta luna llena, ¿ok? Por ejemplo, en la luna nueva, las plantas presentan mayor rapidez o mayor precocidad respecto a los días de floración, ¿ya? Algunos ejemplos que se hacían o algunos casos de esto de las plantas que producen vaina, por ejemplo, se dice que de acuerdo a la fase lunar de luna nueva, se puede tener mayor número de vainas por planta. También se dice que cuando existe luna nueva o cuarto creciente, la incidencia de las plagas es menor. Entonces es como que uno relaciona las diferentes fases lunares con los procesos fisiológicos de la planta, ¿ok? Y decían también que en cuanto a sanidad del producto, etcétera, era mejor cosecharlo en cualquiera de las tres fases lunares. Entonces, como les digo, se relaciona bastante a esta hora. En el caso del cacao y como para todas las semillas, es recomendable sembrar cuando tenemos cuarto creciente, ¿ok? Dije una preguntita acerca Diga. del tema que está comentando usted. Científicamente, en cuestión de la ciencia, ¿se maneja así? O, por ejemplo, hay otro punto de vista. Dicen, ya, verá, cuando yo estuve en la universidad, se hizo una tesis para ver cómo precisamente influyen las fases lunares en el crecimiento y la producción o rendimiento del frijol. Y ahí se vio que en realidad no influye. O sea, científicamente haciendo estos estudios, no influía para nada. Por eso les digo, de pronto no influye en el rendimiento, porque el rendimiento está basado de acuerdo a las calidades nutritivas, al riego, etcétera. Entonces, en rendimiento, las fases lunares no influyen, pero sí influyen, por ejemplo, para la siembra. Por lo que les digo, porque supuestamente la fase fisiológica de la planta está en un punto donde cuando le siembra en cuarto creciente, la semilla tiende como a germinar mejor o a germinar sin tener problemas, etc. En cuanto a las cosechas de las hortalizas, como les digo, de la cosecha de los frutos o de las podas, sí. ¿Por qué? Porque todo está relacionado con la savia, con el movimiento de la savia en las plantas. Entonces, es verdad que cuando está menguante yo puedo podar, por ejemplo, o cuando está creciente no puedo cortar cierto tipo de hojas, etcétera. Eso sí es verdad,
pero porque se basa con el movimiento de la savia y es movimiento fisiológico propio de ella. Es como las coincidencias, es una coincidencia, pero ya se le adaptó a eso porque en realidad funciona con el ciclo de las fases lunares. Ingeniero, disculpe, ¿puedo acotar algo? Claro. En el mercado hay el calendario agrícola lunar, que es una guía muy práctica para todas las actividades agrícolas que se puede realizar. Ahí Perfecto. está siembra, injertos, podas, incluso también hay el almanaque agrícola lunar, donde está lo que es de veterinaria, en cuestiones de castraciones, corte de madera. Entonces yo sí tengo esa tendencia a consultar el calendario agrícola lunar. Incluso como manejo un almacén de insumos, los clientes a 1 de enero, los primeros meses ya están, o sea, en lista los que adquieren el calendario agrícola lunar. Es una guía Claro, muy sí. práctica y de mucha utilidad. Ujú. Como dice el compañero, de hecho, cuando ustedes van, siempre les venden esto del calendario lunar, que les dicen precisamente cuándo sembrar el rábano, la lechuga, etcétera. Entonces, sí, sí, totalmente. Sí se ha probado. Lo que les digo científicamente, en el rendimiento no influye. O sea, yo puedo sembrar cuando yo puedo sembrar que la planta, si es que no le doy los cuidados necesarios, no es que porque le siembro en luna creciente me va a dar mayor cantidad de producto, no. Pero sí influye bastante en lo que les decía de los cortes, etcétera. Yo recuerdo, por ejemplo, que la luna menguante, y me corrige señor Rojas si me equivoco de pronto, que la luna menguante es la fase en la que la tierra está mayormente receptiva. Y por ejemplo, ahí me dice que yo tengo que sembrar tubérculos. Y cuando hablamos de tubérculos, hablo de papas, hablo de mellocos, hablo ¿cómo es esto? Ay, se me fue. De todos los que son semejantes a la papa, se me fue el otro nombre. Y que ahí, por ejemplo, es el momento en el cual yo tengo que cosechar ajos, tengo que cosechar las cebollas, todo lo que son de bulbos, ¿ya? Entonces, Todo lo que se produce bajo tierra, yuca, exacto. camote, Ujú. ¿Por pero qué? también influye mucho, perdón, Dígame. el perigeo y el apogeo, o sea, lo que está la luna, o sea, la rotación de la Tierra. También influye no solo la luna, sino también los planetas. Y en el mismo calendario agrícola incluso da por horas. Y también nos da ninguna actividad agrícola. Y por experiencia, o sea, es muy práctico y verídico, o sea, por la influencia energética que tiene la luna y los planetas. Por eso un ejemplo práctico es las mareas. O sea, va la baja y suba de mareas. Es por la Ujú. influencia de la luna y la atracción que tiene ante del planeta Tierra, no solo con la luna, sino con los demás planetas cercanos. Imagínense que esto es todo una ciencia ancestral. Y yo a pura pena, en realidad sé, por ejemplo, que se siembra en luna menguante, que se siembra en luna llena, cuándo es el momento mejor para trasplantar vegetales, pero así, tal como lo explica el señor Rojas, ahí sí ya no lo sé. Sí sabía que influye eso de la marea baja, todo, y esto sí, o sea, y esto nos enseñan en la escuela, etcétera, que todo eso está influenciado por las corrientes, por el movimiento, etcétera. Pero sí, efectivamente, como dice el señor Rojas, yo, honestamente, yo nunca me he basado solo en eso, no he hecho, pero es una buena idea. ¿Quién no se ha dedicado a sí mismo a sembrar de acuerdo al calendario lunar? Deberíamos. Gracias, señor Rojas, por su acotación. Todos vamos a comprarnos un calendario lunar. Eso va a Sí, ser. incluso ese calendario tiene la autoría del ingeniero Santiago Bacach. Yo tengo una duda, Ambato lo señor produce Rojas. en el huerto. El calendario Perdón. lunar, tengo una duda. ¿El calendario lunar se modifica por años? O sea, por ejemplo, sale para el Sí, 2021, 22, ¿es diferente siempre? sí, cada año se modifica porque, como le digo, o sea, la rotación de la Tierra no está en el mismo, o sea, en el mismo lugar, en el mismo sitio. Entonces, todos los años se modifica. Entonces es incorrecto decir que en luna menguante es la fase ideal para hacer trasplante de vegetales porque puede ser que en otro año no sea luna menguante la ideal. No, las fases de la Luna nunca van a cambiar. O sea, No, o sea, las llena, fases no, menguante. pero yo me refiero a que, por ejemplo, a mí me dicen, en luna menguante tienes que trasplantar.
todos los años en luna menguante tendré que hacer el trasplante o si de pronto el otro año no es en luna menguante, sino es en luna llena. No, no, lo que cambia son las fechas. De ahí lo que nos explica luna menguante de siembra se debe hacer, o sea, en esa luna. Igual podas, lo que ahí mismo nos dice día de fruto, día de flor, es Sí. porque, como usted explicaba, la influye mucho en la savia. En luna tierna, si uno se hace una poda, la planta pierde bastante savia y demora en recuperación, o sea, en reprobarse lo que son cortes y revestirse, como se llama normalmente la planta, o sea, Ujú. la creación de nuevos brotes. Cuando se hace en una luna buena es una recuperación inmediata y hay una mejor producción. Entonces, en eso sí influye la producción cuando se hace en una luna que sea acorde a lo que nos diga podas. Ujú. Ya. Bueno, eso era mi duda. Ya me aclaró lo que tenía. Listo, entonces. Entonces, regresábamos a que ya tengo las plantas creadas en vivero, que ya le puedo hacer el injerto. Cuando el injerto está bien prendido al patrón, yo tengo que eliminar el patrón para que únicamente lo que vaya a desarrollarse después sea la planta con características de mi interés. ¿Qué tipo de injerto se hace en el cacao? A ver, primero, saben que existen injertos de yema, injertos de púa, injertos de... ¿Cuál es el otro? ¿Alguien que me acuerdo? Ay, ¿cómo es? Ay, se me fue. ¿Qué tipo de injerto le hacemos al cacao? A ver, señor, ¿quién estaba hablando? ¿Señor Tubay? ¿Era? ¿Qué tipo de injerto le hago al cacao? El injerto de cacao se le hace, o sea, aquí en la costa, aquí en Quevedo, lo hacemos por medio de estaca, puede ser, sí, el injerto de estaca. Ajá. Ya, entonces sí, es el injerto de púa. Cuando hablamos de Púa, sí, injerto de... exacto. Entonces sí, cuando hablamos de injerto de yema, valga la redundancia, es cuando yo tengo mi vareta ya seleccionada, la vareta es la estaca, selecciono la yema que está más vigorosa, le saco la yema y le pongo sobre el patrón. Pero para el caso de cacao, nosotros hacemos el injerto de púa, es decir, que se le hace como para que encajen las dos perfectamente, se le tapa bien y ese es el injerto que se hace. Después que prende el injerto, yo tengo que eliminar el patrón y ya me queda la planta. A ver, siga, señor Tubayito. Ya tengo la planta, ya tengo la planta injertada. Después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Ya, bueno, después de eso que tenemos que hacer es, ya digamos, ya una vez que está hecho el injerto, vemos si que no está enferma la planta, si que no le ha caído esta bruja, y selecciona la planta para después que venga el cliente y la lleva al campo al sembrío. No se escucha. Y una vez de eso, sí que tiene, digamos, un técnico de suelo para sembrar, pues tendría que regularizar, o sea, el terreno, clasificarlo, si que está falto de nutrientes, si tiene un pH neutro, pH ácido, o bueno, digamos, seleccionar el terreno, el tipo de relieve que tenga también, y si que, por ejemplo, el cacao, digamos, el CSN 51, ese de ahí, lo que es terreno plano o con relieve, muy bien. En cambio, el de ramilla o el lineal 105 y el amarillo 103, es en loma que tenga un relieve no muy alto, digamos así, va perfecto, pero si ya es demasiado una cuesta inclinada, no va bien. Ya. En cambio, en esos terrenos de alto relieve, el cacao rojo, digamos así, el CCN 51, va muy bien. Ajá. Ok, entonces miro, toda planta, recuerden que para poder yo instalar una plantación de lo que sea, tengo que tener el análisis de suelo. Entonces, una vez que yo veo que efectivamente el suelo está con las características ideales, tiene un buen pH, contenido de nutrientes, etcétera, puedo proceder a la siembra. Al momento de la siembra siempre se recomienda poner a la planta junto con un fertilizante. Entonces, ¿qué utilizamos? Se puede utilizar gallinaza, se puede utilizar cualquier tipo de materia orgánica descompuesta, por ejemplo, humus,
y en algunos de los casos utilizan ya una parte de fertilizante, ¿ok? Entonces se siembra la plantita y empieza el proceso. Recordemos que al cacao se le tienen que dar podas, como en todos otros tipos de frutales. Por ejemplo, tengo la poda de formación, la poda fitosanitaria, la poda de mantenimiento, puedo tener una poda de fructificación, etc. ¿Ok? Entonces, ¿al cuánto tiempo yo necesito hacerle a mi planta una poda de formación? Ingeniera, una Dígame, consulta. dígame, Disculpe, yo tengo una duda. dígame. ¿A qué se refiere con patrón? Ya, miren, el patrón, a ver, tiene cuando yo hablo de patrón, es la planta que va a ser como la de base, ¿ok? Es la planta base. ¿Por qué? Porque puedo tener una planta de cacao o de cualquier otra planta que sea resistente al ataque de alguna enfermedad, que sea resistente a cierto tipo de manipuleo, etcétera. Entonces, como la base, la planta base es más resistente, a mí me sirve. Pero ¿qué pasa? Que de pronto la planta base que es resistente a alguna plaga, alguna enfermedad, a las heladas, al manipuleo, a los nemátodos, etcétera, no es productiva, ¿ok? Entonces, si no es productiva, a mí no me sirve dedicarme a cosecharla o a cuidarla porque al final no me va a retribuir en rendimiento. Entonces, ¿qué se hace? En la planta base yo le adapto otra planta, ¿ok? Y la planta que le voy a adaptar, que es la estaca, en cambio esta planta tiene otras características, me va a producir mayor número de almendras, tiene mejor aroma, tiene mayor, el producto final tiene mayor astringencia, pero es susceptible a enfermedades. Entonces, cuando yo combino la planta base, que se llama patrón, con la estaca, que vendría a ser el injerto, estoy haciendo o estoy creando una planta con características que yo estoy buscando, es decir, que sea resistente a enfermedades y que me produzca bastante. ¿Ok? Entonces siempre los injertos se hacen que yo tengo de pronto una planta injerta que es muy susceptible y por lo tanto necesito darle un buen patrón porque me acelera el proceso de producción. Por ejemplo, una planta sin injertar me va a producir, me voy a imaginar, por ejemplo, en el caso de los cítricos, produce como a los 4 o 5 años y cuando yo le injerto, en cambio, me produce a los 2. Entonces, acelera el proceso de cosecha. Siempre recordar entonces que el patrón es la planta base, es la planta sobre la cual yo voy a injertar la vareta o el injerto de mi interés, ¿ok? Entonces existen infinita cantidades de patrones y plantas que se encargan de poner patrones e injertos. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado de del tomate de árbol, que es el morado, a ver, morado puntón, que se le injerta una variedad sobre otra que hace que el tomate sea resistente a los nemátodos porque ellos son muy susceptibles a nemátodos y que a la vez me produzca un tomate mucho más grande, que por sí solo, si es que yo sembrara la estaca del tomate grande, sería acabada por los nemátodos. En el caso del cacao pasa lo mismo, en el caso de los cítricos, de las chirimoyas, etcétera, en todos estos casos produce lo mismo, ¿ok? Entonces, bien clarito que el patrón es la planta base que tiene características principalmente de tolerancia. Siempre, siempre el injerto es aquel que es la planta que tiene características de mayor productividad o de buenos productos. Y por lo general la base o el patrón siempre es el que tiene resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades, ¿ya? Ya listo, máster. Ahí sí le entendí. Muchísimas gracias. Ya. ¿Algo más? Sigue entonces. Ya hablamos de las podas de formación. ¿Cuándo hago yo la poda de formación? Cuando mi planta está como, cuando tiene 1 metro, cuando tiene 2 metros, 50 centímetros. ¿Cuándo? ¿Cuándo se hace? La poda de formación se hace al año o año y medio dependiendo del estado en que se encuentre la planta, porque en suelos bastante nutritivos la planta germina más rápido o tiene un desarrollo más precoz. Entonces toca analizar la característica de la planta, el tamaño en que se encuentra para hacer la poda de formación, que es la poda más importante en cuestión de cacao.
Y quiero acotar otra cosita más en la cuestión de selección de varetas. Siempre cuando se va a hacer un injerto, toca, al momento que seleccionamos la vareta, hacer los injertos lo más pronto posible, porque al cortarla se produce una oxidación. Y si las varetas se transporta como ser de hablemos de la costa al oriente, eso se debe transportar en periódico húmedo para que no se deshidrate también esa vareta y tenga un mejor prendimiento en el patrón. Perfecto. Se me olvidaba lo que dijo Eso el quería contar compañero. con respecto a los demás compañeros. Perfecto, perfecto. Entonces sí, muy importante recordar que la Otra cosita vareta, más. dígame. Al seleccionar la vareta tiene que tener el color grisáceo, porque esto ya indica que es una célula madre. Y al injertarle una célula madre tendremos una mayor producción y más rápido. Correcto. Entonces miren, y ahorita que el compañero dice eso, ¿cuándo es el momento ideal que uno le puede hacer el injerto al patrón? Por lo general, cuando la planta, la semilla que ha germinado, el tallito tiene el grosor de un lápiz, o sea, el diámetro de un lápiz, perdón. Antes no es recomendable hacer porque todavía la planta no está apta para recibir el injerto. Otra cosa, como decía el compañero, recuerden que cuando uno va a hacer injertos, tiene que hacerlo obviamente lo antes posible, porque la vareta o la planta ya está empezando el proceso de senescencia, porque ya no está pegada a la planta madre, ya no tiene el suelo, ya no está en movimiento con la savia, ¿ok? Señor Párraga, vi su manito levantada hace un ratito. Sí, ingeniera, para acotar, nosotros acá en Manabí hacemos, por ejemplo, ahorita estamos tratando el tema de injertos en plantaciones antiguas, de plantas aproximadamente 30 años, 20 años, de plantas también de 50 años. Hacemos que nazca el chupón de abajo de la tierra, el chupón más acercado al suelo. Entonces, en plantas antiguas y poniéndole una vareta de productividad, tenemos ya producción en aproximadamente menos de un año, 8 meses, 7 meses, ya tenemos las primeras producciones. Correcto, y con eso comprobamos que cuando uno hace injertos, entonces acorta o disminuye el tiempo de producción. Muy bien, señor Chila, dígame. Sí, una pregunta con el compañero anterior. Tengo una pregunta, una curiosidad. Al momento de sembrar, hablemos la planta de cacao. Hablemos pongámosle un porcentaje. Del 100% de plantas, al ser el injerto, ¿cuánto es el porcentaje más seguro que me puede... ¿Cuánto es el porcentaje de prendimiento? El porcentaje de prendimiento, sí. El porcentaje de prendimiento de los injertos está, o mejor dicho, depende de algunas cosas. Primero depende de la mano del que le injerte. Tiene que tener experiencia en saber injertar. Segundo, en qué calidad de la vareta uno ha escogido. Yo según supe, con una persona con vareta buena, con experiencia del injertador, etcétera, se tiene un prendimiento de alrededor del 95% de las plantas. De pronto, señor Párraga, usted que trabaja con injertos, ¿cuál es el porcentaje de prendimiento de la vareta al patrón? Dependiendo, como lo dijo usted mismo, ingeniera, yo, por ejemplo, tengo compañeros de injertos que le pegan un 90%, hay otros que le pegan al 70%, otros al 50%. A mí personalmente, que estaba en un curso de injertación, me pegaba el 70%. Claro, es que como les digo, eso depende de la experiencia que tenga o de la experticia que tenga el que va a injertar y de la calidad de las varetas, porque si es que a mí me dan varetas que en realidad no me van a servir, injertos que no están bien cortados, no están bien seleccionadas las varetas, no va a prender. Pero como les digo, yo por ejemplo tenía compañeros en la universidad y aún conozco personas que trabajan en esto de los viveros y ellos con varetas y con experticia se prende hasta el 95% de las plantas, pero hay compañeros, por ejemplo, cuando aprendíamos en la universidad a injertar, que de 10 plantas prendía una. Y es mucho más difícil cuando se hacen injertos de yema. Esos son todavía más difíciles porque es como que tiene que coincidir exacto los flujos de las dos sabias, de la yema que voy a injertar y del patrón. Dígame, señor Tubay.
Ya, disculpe que la interrumpa, ya. Usted acaba de decir del injerto, o sea, del patrón, del injerto de un lápiz, ¿verdad? Grosor, no, debería ser un poquito más el grosor porque el grosor del lápiz, en el momento de injertarla, puede que el estilete la corte totalmente, por eso se necesita un poquito más de grosor para que no haya problema en el momento de injerto, en el momento del encintado, o sea, haciéndole el amarre del injerto para que no se quiebre ni se doble, nada, esto sí. Depende también, dice de uno del 95 al 100% o al 70%, que no le entre aire en el momento de estar amarrando o encintado el injerto. Eso quería acotar nada más, ¿sí? Perfecto. Entonces, de pronto, más gordito que el lápiz. Me vino a la mente un lápiz gordo. Y a ustedes les vino a la mente un lápiz flaquito. Y sí, efectivamente, el amarrado o el encintado tiene que ser también preciso para que no permita que ingrese aire y por lo tanto la proliferación de algún tipo de hongo principalmente. ¿Ya? Alguien más vi levantada la mano. Ingeniera, solamente para acotar, también depende del Dígame. tiempo cuando uno hace las injertaciones. Tiempos, por ejemplo, lluviosos, no es muy recomendable porque se sabe ingresar humedad. Es recomendable siempre en tiempos secos, que haya soles, que no haya demasiadas lluvias. Exacto. Recuerden que siempre cuando hay esto de demasiada lluvia, demasiada agua, el injerto siempre va a tender a poder absorber algo de esto del agua y ahí en cambio se proliferan bacterias, ¿ya? Listo, entonces nos quedamos en nuestra poda de formación. La poda de formación, recuerden que siempre debe tener o debe estar hecha ¿para qué? Para que toda la parte central de nuestra planta pueda permitir el ingreso de la luz y la circulación del aire. Entonces se le empieza a escoger como ramas. Para el caso de los árboles y en general para el cacao y para todos los árboles deben tener la misma función, es decir, la parte central que esté libre, la parte central que no tenga ninguna rama por ahí que se cruce, es decir, que permita bastante proceso de ingreso de la luz, porque es esta misma luz la que va a producir el proceso de fotosíntesis, ¿ok? Entonces tengo mi proceso de formación. ¿Qué hago después de nuestra poda de formación? A ver, ¿quién más ha trabajado en cacao? Señor Hidalgo, ¿usted? Solo lo veo nada más, paso. Solo lo Ya. veo cuando voy a la plantación. Pero he visto los injertos acá y he escuchado a los compañeros y tal cual como lo dicen, ¿no? Cogen, por ejemplo, se ve acá en el oro bastante cacao nacional. Ese patrón lo agarran y cogen las varetas y hacen unos injertos muy buenos. CCN, no le sé, bueno, ahí lo venden, ¿no? Un CCN 51. 55 también he visto. Ya. Pero no, por eso por ahí hay vecinos que querían venderme una pequeña hectárea, le dije que no sé nada. Ya. Bueno, entonces, recuerden que igual tengo que seguir. Dígame. También hacen, digamos, por ejemplo, para hacer los injertos, primero hacen el patrón del nacional y injertan en los chupones con CCN o varetas, como usted dice. También. Ya, y aquí viene otro tema que íbamos a ver. Recuerden que existe el cacao, el CCN 51 y el otro cacao, el cacao fino de aroma. ¿Cuál es la nacional? Perdón, sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no el uno y por qué el otro? ¿Por qué la gente se dedica a sembrar el que no tiene o no es considerado como fino de aroma, que es mucho más apetecible, que da mucho mejor sabor, etcétera? Pero ¿por qué no se dedican a sembrar ese y todo el mundo se dedica al CCN 51? Es la producción, ingeniera. Yo he visto de que son máximo dos cosechas con el CS el nacional y la cosecha de los injertos son mayores al año, ¿no? Entonces, la producción... También lo que es de plagas y enfermedades, el CCN es más resistente que el nacional. Ya, entonces miren, primero, el CCN 51 ya sabemos todos la historia de cómo nació, ¿no? Del señor Castro, colección
a ver, colección Castro Naranjal, ya. Entonces, él salió que fue una variedad que creó mucho más productiva, mucho más resistente a plagas y enfermedades, a condiciones climáticas, etcétera, pero que no, sí, es cierto que es un buen cacao, pero no es tan bueno o con tantas características como el nacional o fino de aroma, por eso se llama fino de aroma o también se le llamó cuesta arriba, no sé si ustedes sabían la historia. Bueno, ¿por qué? Este tiene muchas más características organolépticas. Entonces, una vez que yo trabajo la semilla, la almendra, una vez que ya le proceso, tiene mucho más sabor de astringencia, tiene mejor olor, etcétera, pero tiene bastantes problemas. Primero, la producción es muy poca, o sea, una plantita no me produce tanto como lo haría un CCN 51. Es mucho más susceptible a las plagas y enfermedades. Las mazorcas son mucho más pequeñitas y por ende esto al momento de venderme representa menor ganancia, porque recuerden que se vende por el peso, etcétera. Entonces, a pesar de que es un chocolate, perdón, que es un cacao que da el mejor chocolate, no les resulta tan rentable a los agricultores por la producción y por los cuidados. Ahora, ¿qué se hace? Como decía la compañera Rodríguez, se injerta o se coge como patrón a este y se utiliza una vareta del CCN 51. Perdón, al revés, el CCN 51 y utilizo la vareta del otro. Ya, esto con la finalidad de que debe ser lo más resistente y tratar de buscar los valores de astringencia. Por eso es que nosotros, en la actualidad, las que todavía se dedican a la producción del cacao nacional y tienen el proveedor o el comprador indicado, está mucho mejor pagado, porque en el extranjero se elabora o se saca mejor chocolate con este. Pero para el resto de personas, por el tiempo de producción, por el tiempo en el cual voy a cosechar, etcétera, no es rentable, ¿ya? Entonces, tener bien diferente, o sea, bien clasificado de este. Ahora, en INEAP existen infinidad, señorita Rodríguez, usted que trabaja en INEAP, colecciones. Entonces, hay clones, hay un sinfín de clones dentro de INEAP mismo, pero todavía no les encuentran el propósito, digamos, porque ninguno de estos produce tanto como lo hacen estas dos variedades, ¿ok? Sí, no trabajo en el INEAB y que trabajo en el MAGAF, pero en el MAGAF. bueno, lo que lo que yo he escuchado es que, como se dice, también más cultivan lo que es el CSN 51 también porque el precio también es casi igual que el nacional. Por eso al momento de que ellos lo vayan a procesar eso, en el momento del fermentado y eso, mezclan. Entonces ahí también es rentable. Ya. Ingeniera, no sé si interrumpo y puedo acotar algo. La ingeniera que participó recién dice que trabaja en el Ministerio de Agricultura. No sé si llegó a sus manos un libro que son de 13 folletos donde dice Caja de herramientas para la prevención y mitigación de la contaminación del cadmio en la cadena de cacao Ecuador. En esos folletos se refiere que Europa y Estados Unidos tiene ciertos parámetros para la importación de cacao, sobre todo del Ecuador, de fino de aroma de Ecuador, por lo que sabemos que el cadmio es un elemento tóxico tanto en plantas y como para el ser humano en ciertas cantidades o en ciertos grados. Entonces, se está haciendo en el Oriente estudios sobre plantas que sean adaptadas o resistan a este elemento, el cadmio, para poder así competir con otros países que también están haciendo estudios, como ser países de Centroamérica. Entre esos se han escogido como 25 genotipos de cacao y se han seleccionado 5 que tienen las características propias que no asimilan el cadmio, que es el elemento pesado o metal pesado, para poder exportar cacao de alta calidad del Ecuador a los países de Europa y Estados Unidos. Correcto, y miren, aquí el tema que toca el compañero, los niveles, Ecuador estaba ya llegando a los niveles máximos permitidos en lo que era concentración de metales pesados. El cadmio y hay otro, ya despuesito me acuerdo.
Pero hay otro elemento también que está siendo bastantemente cuestionado porque ya estamos llegando a los niveles máximos. Incluso decía que todo esto que producía, que producía el exceso de estos metales pesados es precisamente el hecho de que nosotros cuando cosechamos las mazorcas quitamos la almendra y la cobertura, lo que es la mazorca, la dejamos en el campo mismo y como decía el compañero, estos son los que están desprendiendo grandes cantidades de estos metales pesados. Ahora, si a eso se le suma el hecho de que cuando nosotros pasamos por las vías vemos que están secando las almendras en la superficie, en el asfalto, etcétera, eso le apoya, le suma bastantísimo también a que exista la absorción y la concentración de este tipo de metales. Entonces, de aquí la importancia de que tengan las secadoras, que no estén directo en el pavimento y mucho menos en el asfalto, ¿ok? Ya. ¿Por qué no es recomendable, ingeniera, hacer un secado en lo que es el asfalto? O sea, ¿cuáles son los síntomas o problemas que persisten al momento de hacer un secado de la producción? Ya, si pensamos de qué está hecho el asfalto, todo, y cuando ustedes le ponen a secar a la almendra ahí directamente, existe la absorción, vamos a llamarle así, por parte de la almendra de lo que es la parte del asfalto. Entonces, el asfalto, bueno, yo no sé de qué está hecho el asfalto, pero este estudio decía que cuando nosotros secamos en el asfalto directamente, este empieza a desprender o a sacar sustancias que vienen a conformarse en los metales pesados que se llegan a la almendra, por un lado. Por otro, es tal cual como cuando ustedes mezclan dos alimentos, uno de olor fuerte, por ejemplo el ajo, le ponen con algún otro tipo, coge el olor. Entonces, los problemas de palatabilidad, vamos a llamarle así, o las características organolépticas, también se ven influenciadas porque están siendo el proceso de secado y la completación del proceso de fermentación está siendo influenciada por este tipo de químico, de material químico, sustancia sintética que tiene precisamente el asfalto. Y cuando hablamos de asfalto también hablamos de cemento, porque uno lo puede, yo he visto también bastante que perdón, lo secan en la parte del cemento, ¿ok? Entonces, el desprendimiento de cualquiera de estas sustancias sintéticas por parte del asfalto, del cemento, hace efectivamente que se vean modificadas las características organolépticas y la concentración y la composición de la almendra. ¿Ya? De pronto alguno de ustedes ha escuchado de esto porque yo leí un artículo que hablaba de lo que les estoy comentando. Sí, ingeniera, miren, en el caso de acá, yo pertenezco a una organización. El nivel, por ejemplo, cacao fino en aroma, nosotros acá lo tratamos en unos fermentadores de madera y ahí va siguiendo su proceso, pero en este caso nosotros hoy día, hoy por hoy, el cacao fino en aroma, mientras no tengamos todos los estándares de manejo, de cosecha, post cosecha y lo siguiente, nuestro cacao fino en aroma va a tener el mismo precio que el CCN. Entonces, es un proceso largo que incluso las transnacionales no les interesa, en este caso el cacao, les interesa el cacao nacional para, como quien dice, dijo la compañera, revolverlo con el CCN y sacar a la venta cacao con aroma. Pero mientras no tengamos esto acá, va a ser difícil. Nosotros acá en Manabí, por ejemplo, luchamos mucho. Hoy día ya estamos casi consiguiendo una certificadora alemana para nosotros poder hacer el manejo del cacao fino en aroma para exportarlo directamente, pero con precios estándares altos, no comparativo a los estándares de acá de Ecuador. Claro. Sí, sabe que es esto que usted dice que se fermentan en cajas y todo eso también se ve en la parte del guayas. La parte de guayas, hay una parte, a ver, déjenme ver cómo se llama. Vía Milagro, creo que es, no me ubico bien, porque no soy de allá, pero sé que es en Guayas, donde nosotros fuimos y efectivamente estaban ya haciendo el proceso de fermentación en cajas para el secado, incluso tenían ya estos tendales de madera alta, o sea, levantada la madera con los tendales, los respectivos ventiladores, etcétera. Entonces, sí, ahora me viene en mente, ya que tocan ese tema, que está tomando bastante realce desde hace algunos años esto de la producción de cacao orgánico para chocolate.
¿Y cuál es la empresa que salió y que pegó el boom con esto de producir chocolate con cacao orgánico que le compran a las asociaciones? De pronto, alguno de ustedes trabaje para alguna de estas asociaciones, como es la que le compra, Pacari compra las almendras a esta. ¿Ustedes habían escuchado de eso? Pacari, sí saben, ¿no? Pacari es la que produce los chocolates que empezó saliendo con las barritas de chocolate baratas y ahora que ha cogido fama ya están caras. Y que por ejemplo ahora ya le pone uvilla, sal, menta, todo lo que se les puede imaginar. Ellos tienen las certificadoras, entraron al mercado, se posicionaron en el mercado precisamente porque fueron con esto del comercio justo, del precio justo, de apoyo a los agricultores que se dedicaban a producir tanto el CCN como el nacional. Y ellos le compraban al precio justo. Pero ¿qué es lo que hacen ellos o qué les da el plus? Que ellos asesoran a estos campesinos, a los agricultores, para que produzcan principalmente y únicamente cacao orgánico. Entonces tuvieron bastantísima acogida y asesoran y ellos compran el cacao orgánico. Permítame un ratito, ya tengo una llamada importante. Un ratito, por favor. Disculpen, compañeros, los que trabajan en cacao, para la mortalidad, ¿con qué están controlando? Compañera, mortalidad de la planta. Sí, el mal de machete que es, y la Bueno, el mal de machete es uno. Otro problema es puede haber problema de nematodos o fusarium. Normalmente se está haciendo aplicaciones de fosfatil aluminio y luego una buena nutrición de macro y microelementos que se viene a recuperar la planta. Y también se toca hacer un análisis en la raíz y ver si es que hay problema de nematodos, aplicar el nácar, que es un nematicida y un insecticida. El furadán no es recomendable porque es un producto que está prohibido a la venta y es extremadamente tóxico y queda bastantes residuos en la planta.
fostil aluminio como fungicida y como insecticida se le puede combinar también con el producto nácar, que es Ya, ok. Entonces, les mencionaba que esta productora Pacari tuvo grandes rentabilidades principalmente por la producción de cacao orgánico. Y lo que fue mejor es que ellos, por ejemplo, controlan o se encargan de controlar todo lo que son las plagas, enfermedades igual de manera orgánica, todo lo que sea de manera orgánica, con la finalidad de que entonces el producto tenga mayor realce, ¿ok? Entonces, listo, una vez que hablamos de la poda de formación, se le hace la poda después de fructificación. Pregunta, ¿cada cuánto tiempo o cuántas cosechas al año se puede hacer de cacao? Del CCN, obviamente. ¿Cuál será? A ver, Ingeniera, dígame. bueno, en el tema, yo manejo una pequeña quinta de cacao. ¿Ya? Por lo general, si uno maneja, y yo como estoy en la costa, en temporadas de invierno, a partir de enero, febrero, marzo, hay una cosecha. Pero este cacao CCN, por lo general, si se trata con buenos nutrientes, tenemos cosecha casi todo el año. Y asimismo en temporadas ya de verano, que tenemos acá, si manejamos con sistemas de reguío, la producción se maneja casi todo el año. O sea, es un cacao CCN en nuestra zona, que es acá en Manaví, en el Cantón Bolívar, parroquia de Membrillo, se maneja, como es una zona alta, estamos como a 250 metros a nivel del mar, entonces manejamos casi todo el año la producción si le agregamos agua a sistemas de reguío. Correcto. Entonces, miren, eso es lo que le hace diferente a lo que es el cacao fino de aroma, porque esos tienen más problemas y se demoran más en producir. Entonces, después de la poda de formación, yo hago la poda de copa, que esta se realiza cuando la planta ya está en la fase de producción, se le va dando o se le va moldeando de modo que no crezca muy alto, porque ustedes saben que se debe tener la facilidad para el momento de la cosecha de las mazorcas, y que tengas principalmente la altura a la que el productor pueda cosecharla. Si de pronto se me olvidaba, la distancia de siembra del cacao es de 3x3. Y así tengo ¿cuántas plantas por hectárea? 1000. 830 más o menos. Bueno, en realidad en una hectárea entran 1111 plantas de cacao, ¿ya? Ese es como el valor estándar que se maneja por hectárea, entran ese número de plantitas, ¿ok? Ahora que si es que la hectárea es medio chueca, puede entrar menitos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si es que yo no hago la poda de fructificación o la poda de copa? Esto influye en la producción del cacao, porque las mazorcas no se van a poder cosechar cuando están demasiado altas, etc. ¿Cuándo yo puedo cosechar la mazorca y cuál sería el método de recolección entonces? A ver, después de la floración, ¿cuántos días tienen que pasar para que yo pueda cosechar la mazorca, para que ya empiece a tener un color amarillo o anaranjado? ¿Quién sabe? ¿Cuántos días tienen que pasar? Alrededor de 150 días. Entonces, después de la floración a los 150 días, las mazorcas empiezan a tener un color amarillo o anaranjado, incluso tienen como ese tono medio rojizo que nos indica que ya están listas para ser cosechadas, ¿ok? ¿Cómo se realiza la cosecha? Aún no existe un método mecanizado Ingeniero, para... más o menos dura entre la floración 4 meses, 4 a 5 meses ya la producción.
Bueno, entonces 160 días. En cacao, obviamente, fino en aroma. 3, a ver. Sí, sí, de 150 a 160 días, por ahí oscila el proceso de cosecha de la mazorca desde la floración, ¿ok? Entonces les decía que todavía no existe una forma mecanizada para cosecharlo. Todo tiene que hacerse de manera manual, ¿ok? Entonces, ¿qué utilizan para cosechar? Yo he visto que utilizan esos como ganchitos que les permite alcanzar las mazorcas un poco más altas, otras se podan con tijera, con un como cuchillito, como navaja, que hay que cortar o permite cortar los pedúnculos, es decir, el rabito que une la mazorca al tallo, ¿ok? Em, como les decía, el hecho de ¿cómo sería? Desgranar, vamos a decirle desgranar, de quitarle la almendra a la mazorca. Sí, pero tenemos que considerar que el resto de la mazorca es preferible que no se quede en el suelo. Sí, puede representar una fuente de materia orgánica, etcétera, pero es de esta misma mazorca la que contiene grandes cantidades de metales pesados. Por lo tanto, tampoco es recomendable el enterrarla en el suelo, sino que lo que se debería hacer es retirarlos del campo, retirarlos de la zona cercana a las plantas, ¿ok? Entonces, luego que yo ya cosecho las mazorcas, los puedo mandar al proceso de fermentación y cuando ya están bien fermentadas, del proceso de secado, ¿ok? Entonces, ya la fermentación se puede realizar en cajas, etcétera, y es un proceso que dura alrededor de 3 a 7 días, me corrijan si me equivoco, dura de 3 a 7 días dependiendo del tipo de cacao y las condiciones ambientales. Cuando existe época, para ustedes es el invierno, cuando no hace mucho sol. Bueno, cuando existe la época donde no hay mucho sol, se demora mucho más en secarse y si es que se demora mucho más puede llegarse a perder este tipo de almendra por el proceso de fermentación y la aparición de hongos. Entonces ahí es cuando se les manda a las secadoras. Pero por lo general cuando está el clima normal con bastante calor, etcétera, ahí ocurre el proceso de fermentación de 3 a 7 días máximo, ¿ya? Se Ingeniero, considera, disculpe, dígame. eh, en la Amazonía aplicamos una técnica que se llama maceración, que consiste al momento que se cosecha las mazorcas maduras, se le deja 3 a 4 días en la misma mazorca, lo cual viene a absorber la misma miel que está ahí, absorbe el fruto y coge un excelente aroma y tiene más peso al momento de la venta. Esa es una práctica que se viene realizando y nos ha dado mucho éxito. Es cuestiones también por la pluviosidad, porque acá no se sabe si hay invierno o diluvio. Claro. Entonces eso nos ha ayudado muchísimo en ese término de maceración, o sea, de cosechar, cortar las cajas maduras y dejarle o sea, en el montón 3, 4 días, luego abrirle para pasarle a un proceso de fermentación que ya no duraría 4 días, sino unos 2 días. Y otra práctica que se ha observado también a veces cuando se hacen los recorridos de campo, que al momento de cosechar el agricultor le va con el machete o la podadora raimando la yema y ha bajado bastantísima la producción por ese mal uso de la cosecha. Lo que se debe hacer y se está inculcando que se haga con tijera, como dijo usted, dejándole el pendículo para no ofenderle la yema, porque en caso contrario se le estaría castrando al árbol. Ya no habría yema para que haya floraciones en los próximos meses. Entonces, es una práctica que también se está aplicando en el campo y inculcándole al agricultor en ese sentido. Y se está logrando que haya recuperaciones, sobre todo en plantas nuevas, porque ya las plantas que se ha perdido la yema ya no va a volver a tener la misma producción, porque ya no hay donde florezca. Ya, claro. Entonces, miren, estas son alternativas que y al final resultan económicamente buenas por lo del peso. Tengo una duda ahorita que me mencionan eso. Por ejemplo, yo trabajo en Quevedo, y ustedes saben, me imagino en todo lado, pero bueno, ahí en Quevedo yo he visto estas que compran el cacao. Y me llamó la atención algo que cuando, por ejemplo, ustedes les vendían la almendra seca,
les pagaban, me voy a inventar, por ejemplo, $80, ¿no? Y cuando les vendían en baba, les pagaban 90. O sea, y mi pregunta es, ¿por qué les pagan más cuando está en baba que cuando está en seco? ¿Quién tendría una explicación lógica para eso? ¿Por qué será? Será, ingeniera, por el nivel de, un ejemplo, si yo vendo en baba, la persona que lo acopia tiene un mejor manejo de fermentación, entonces le ha de servir mucho mejor. Perfecto, precisamente es por eso. Yo también se a preguntar y decían que cuando cuando ya vendemos seco, no saben el proceso de fermentación y precisamente de secado que le dieron, mientras que cuando les compran en baba, ellos les dan un proceso de fermentación que asegura la calidad de este. Entonces ha sido por eso que cuando se quería vender en baba le pagaban mucho más, porque sí, es como que tenían una materia prima menos trabajada, pero ellos aseguraban la calidad de lo que iban a obtener al final. ¿Ok? Entonces, de pronto no se habían fijado, pero yo siempre había fijado y siempre tenía la duda de por qué en baba le pagaban más. Listo. Bueno, entonces ya hablamos del secado, etcétera. Ahora sí vamos a entrar a hablar de lo que son las plagas y enfermedades, ¿ok? Entonces, déjenme les comparto la pantalla. Una de las enfermedades que estuvo en realidad bastante afectando a lo que son las plantaciones de cacao, de mango, de cacao, de mango, se me fue otro nombre, es una que se le conocía como muerte descendiente y no se sabía cuál era el agente causal. Recuerdan que yo les hablaba la clase pasada que existían métodos moleculares para saber quién era el que le estaba ocasionando ese daño. Entonces, eso fue lo que se hizo. Les voy a compartir la parte de la investigación que se hizo en mi tesis de maestría, donde precisamente estudiamos esto y muestreamos diferentes cantones de la provincia de Los Ríos. Bueno, entonces ya sabemos todos que el cacao es uno de los principales productos que le dan economía al país, que dan miles de trabajo a la familia, que somos reconocidos por la calidad de materia prima que producimos, etcétera, ¿ok? Y entonces, se había visto, o se vio, que existían muchas enfermedades que desde siempre afectaron. Entonces, aquí podemos observar a lo que es a la nuestra Phytophthora, que es un hongo. Todos estos son hongos, ¿no? Tenemos también a lo que es Monilioptora perniciosa, o lo que conocemos como la escoba de bruja, precisamente por la formación semejante a una escoba que se puede obtener en las partes superiores de las ramas. Podemos tener a Monilioptora aroreri, como pueden ver aquí, la que igual daña directamente a la mazorca, la pudre, etc. A lo que conocemos como el mal del machete, o Ceratocystis cacao funesta, se le conoce también como el mal de Panamá, etc. Y por último, teníamos a nuestra enfermedad que no sabíamos qué era lo que generalmente le ocasionaba, pero que podíamos observar que la planta terminaba tal cual como la ven aquí. Entonces, todas las fotitos que van a aparecer aquí son fotos reales, son fotos muestreadas, que se tomaron cuando íbamos a las diferentes fincas. Entonces, miren, estas plantas son fáciles de identificar, pero también fáciles de confundir con cualquier otro tipo de sintomatología, principalmente nutricional de pronto, porque ustedes le empiezan a ver y las ramas desde la parte superior empiezan a secarse. Entonces los brotes, las ramas más nuevas empiezan a secarse de arriba hacia abajo. Entonces, mientras yo tenga la planta que tiene de pronto una que otra rama seca, yo la puedo podar. Yo la podo, la corto y es posible que la parte de abajo, o sea, el tronco principal, todavía esté recuperando o recuperable. Una vez que tengo esta planta, esta ya no tiene ninguna cura y lo único que yo tengo que hacer es eliminarla, ¿ok? Entonces yo tengo que eliminar esta planta, puedo enterrarla, desinfectarla, quemarla, pero tiene que desaparecer porque como todo hongo también tiene un método de dispersión, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Primero, esta ya fue reportada con las mismas características, por ejemplo, en mango.
Entonces en mango se observaba que llegaba a la parte central, al xilema, al floema del tronco, a la parte vascular y miren cómo se secaba. Entonces cuando uno cortaba simplemente producía un secado. Todo el xilema y el floema, la parte vascular, estaba seca y por lo tanto ya no permitía el flujo de la savia, etcétera. Pero lo que había que observar era que tenía como una parte negrilla, ¿ya? Entonces descubrimos que aquí en la parte que estaba de una coloración oscura era precisamente donde yo tenía la presencia del hongo. Se hicieron algunos tipos de estudios y después se llegó a descubrir que en Filipinas, en el año del 2017, se empezaron a reportar plantitas con sintomatologías semejantes a las de mango, pero en plantas de vivero. Entonces miren que la muerte regresiva, como se llama esta planta, o muerte descendente, puede afectar incluso en etapa de vivero y desde ahí las plantas ya pueden nacer enfermas. ¿Por qué se puede dar esto? Porque al momento que yo injerto o bien el patrón o bien el injerto o la vareta puede venir ya contagiada, ¿ok? Entonces, ¿qué se decía? Que el ocasional o el agente ocasional de la pudrición, de la muerte descendente o muerte regresiva en mango, era ocasionado a este organismo, de la Pseudiplodia. Y lo que buscamos es ver si efectivamente en Ecuador la misma especie era la que le afectaba, porque tanto en mango como en Filipinas en cacao se le ocasionaba o se le atribuía esta enfermedad a la Pseudiplodia. Entonces, ¿cuáles diferentes maneras de identificar o saber cuál es el agente causal? ¿Cómo sé, por ejemplo, yo que tengo escoba de bruja? Porque yo veo mi planta, veo que empiezan a tener cambios en la morfología de las hojas y definitivamente cuando ya me sale este tipo de hojas que tienen como forma de escoba, yo digo que es ese. Entonces, todas las plantas que se asemejen o que tengan las hojas de esa manera, yo atribuyo que son a escoba de bruja, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo ahí? Ahí yo hago una identificación por la morfología. Entonces es una identificación física, digamos, pero no es tan segura. ¿Por qué? En el caso de, como les digo, de esto de escoba de bruja, sí. Por ejemplo, cuando yo tengo un mildiu o cuando tengo el polvoso o el velloso, sí, me es fácil porque yo estoy viendo los síntomas, entonces digo, sí, o sea, sé lo que es, todas las plantas que se asemejan a esto, significa que tienen este organismo. Pero en este caso, no se puede hacer eso porque puede ser un organismo diferente. Pese a que tiene la misma sintomatología, puede ser un organismo de la misma familia, pero no exactamente el mismo. Y aquí empiezan a producirse algunos tipos de cambios, por ejemplo. Entonces, desde siempre, la identificación de este tipo de hongos se basó en la taxonomía, basado en la morfología. Lo que quiere decir es que se basó principalmente en ver que tenían la misma forma y entonces era el mismo hongo. Pero se descubrió que no era precisamente así lo que pasaba. Entonces, ¿qué es lo que se buscó? Se buscaron métodos moleculares. Cuando hablamos de métodos moleculares significa analizar la parte genética de la planta. ¿Ok? Entonces aquí viene una parte de pronto un poquito más aburrida, pero lo que se hace es analizar el ADN de la planta y buscar regiones o partecitas en su parte genética, en su ADN, que me permitan identificar. Es como hacerle una prueba de paternidad, digamos, ¿ya? Entonces, yo tengo ya la especie, tengo el que es del padre, y voy a ver si es que el ADN de la planta hija, que es la planta que está enferma, es igual. Entonces, si es que es igual, significa que sí, que este hongo es ocasionado por la Pseudiplodia, ¿ya? Entonces, le hicimos como prueba de ADN a las diferentes plantas. Eso es en resumen. Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Esto me va a permitir ver si es que es el mismo agente, si es que de pronto es otro, pero forma parte de la misma familia. Y ojo, que si es que es otro que no está identificado, significa que puede llegar a desencadenar una epidemia, una pandemia, vamos a decir. Lo que pasaba con Fusarium oxysporum, que se acuerdan que era nuevo, que cuando salió esta nueva raza era de amenaza, lo mismo llega a pasar si es que este tipo de hongo que causa muerte regresiva es uno diferente. Y después con esto entonces realizamos un análisis filogenético. Cuando hablamos de análisis filogenético, nos referimos
a relacionarlo con la familia, a ver qué tan parentescos son, hacer como un árbol genealógico, eso. Hicimos un árbol genealógico para descubrir quién era el que estaba haciendo eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se muestrearon diferentes plantas enfermas para sacar su ADN, para compararlo con el padre, vamos a decirlo, y hacer un árbol genealógico. Entonces aquí analizamos secuencias que ya les expliqué. ¿Y qué queríamos ver? Que en la provincia de Los Ríos, porque mostramos toda la provincia de Los Ríos, evidentemente había un hongo que estaba relacionado con muerte regresiva y que sospechábamos que era el que les muestro aquí. Entonces, miren, ¿qué es lo que se hizo? Se mostraron 5 cantones y en cada cantón se mostraron alrededor de 10 fincas para ver si es que en todas se presentaban. Entonces, como les digo, ¿cuáles son las características ideales para que se presente este tipo de hongo? Primero, en zonas que tienen problemas de riego. Entonces, cuando yo tengo una plantación que está demasiado encharcada o una plantación que recién ha pasado por un problema de encharcamiento fuertísimo, es probable que tenga este hongo. En zonas donde las plantaciones están totalmente descuidadas, es decir, donde no existe una poda de formación, una poda de mantenimiento, donde existen de pronto una que otra planta que ya están enfermas y no han sido eliminadas, puedo presentar este tipo de hongo. Entonces, visitamos muchísimas plantaciones y créanme que plantaciones donde ustedes encuentren que son bien manejadas, no van a encontrar ningún tipo de plantas con esta sintomatología, ¿ok? Entonces consideren, por ejemplo, la compañera que trabaja en esto del cacao, que si usted ve que la plantación está bien manejada, que están bien podadas las plantas, es bien difícil que podamos encontrar este tipo de enfermedad. Plantaciones descuidadas, como les dije, problemas de riego o excesivo riego o incluso en plantaciones secas, plantaciones que con malezas, etcétera, puede haber la reproducción de esta enfermedad. Entonces, también hay que poner bastante cuidado, y les digo porque me pasó, por ejemplo, que a veces uno ve las plantas que están un poco secas, o sea, que tienen ramas secas y uno piensa que pueden ser muerte regresiva, pero tenemos que prestar bastante atención a si no tiene de pronto un corte, porque a veces la rama está pegada todavía al árbol, pero tiene un corte, y al tener un corte ya no tiene suministro de savia y por lo tanto se seca. Sin embargo, sigue pegado al árbol. Entonces, a mí sí me pasó bastante eso, que veíamos las plantas de lejos que estaban secas, las ramas de arriba, y pensábamos que era ese tipo de enfermedad. Y cuando nos acercábamos, evidentemente veíamos que tenía únicamente un corte, y este corte le impedía el flujo de la savia y por lo tanto la planta parecía que ya estaba con esta enfermedad. Entonces, existen diferentes grados. Puede haber el grado en el que está recién produciéndose la enfermedad, y entonces hay una que otra ramita seca y otras como la que les mostré al inicio donde la planta está totalmente muerta. Entonces, de cada cantón nosotros muestreamos la planta. ¿Cuál es la manera correcta de muestrear? Tienen que buscar la parte intermedia entre la parte que ya está seca y la que todavía está verde. ¿Por qué? Y miren que esto funciona para muestreo de cualquier microorganismo. Cuando yo muestreo ahí, significa que estoy muestreando precisamente la parte donde el hongo se está reproduciendo. Si es que yo muestreo la parte de arriba donde ya está totalmente seca, el hongo ya migró de aquí, el hongo ya se fue moviendo, ya causó el daño aquí y entonces ya va descendiendo. Por lo tanto, yo tengo que muestrear justo en la parte exacta entre el tejido sano y el tejido enfermo, porque aquí es donde el hongo se está reproduciendo. Entonces, esto funciona para cualquier tipo de hongos, ¿ya? Incluso cuando tenemos hongos en hojas, no es que yo muestreo únicamente la parte donde está el hongo, sino que cojo la parte de tejido sano y de tejido enfermo, ¿ya? Entonces, ojo con esto. Como todas las muestras de campo, tienen que mantenerse en una cadena de frío. ¿Por qué? Porque al ser microorganismos, entonces tienen que mantenerse, tienen que conservarse. Por lo tanto, se les conservó, bueno, en este caso en un cooler, en una hielerita, hasta llegar al laboratorio. Y miren lo que pasa. Aquí nosotros abrimos la parte y la parte más oscurita, la que ustedes ven en el centro, es precisamente la que me muestra que tiene la enfermedad. ¿Ok? Entonces hubo que sacarle toda la corteza.
Y otra cosita, ¿por qué no se muestrean ramas que ya estén completamente secas? Porque presentan bastantes microorganismos saprófitos, o sea, los que ya descomponen la materia orgánica, básicamente. ¿Y esto qué hace? Que al momento que yo le vaya a sembrar o a reproducir el hongo, me va a salir cualquier tipo de microorganismos y no precisamente el hongo, ¿ok? Entonces, una vez que yo ya llevé al laboratorio, le quité la primera corteza, tengo que hacerles diferentes tipos de lavados para lavar los microorganismos, hongos, cualquier insectito que pueda venir ahí. Entonces, fíjense aquí, esto es lo que es del agente causal. Este de aquí es el hongo que poco a poco se va proliferando, que va creciendo y va secando toda la planta. Miren, entonces, esto era lo que teníamos que buscar. Entonces, en cada planta que se mostró y de todas las plantas que se mostraron, teníamos que buscar precisamente que esté esto de aquí. ¿Ok? Entonces, cuando ya veíamos que todas las plantas que habíamos mostrado tenían esto, les lavábamos y se procedía a sembrar la partecita del tronco en un medio. Para los compañeros que de pronto no saben. El medio que ven aquí, no el negro, sino como el que está medio amarillito, medio crema, ese es un medio nutritivo. Para reproducir hongos y bacterias se hacen medios nutritivos, es decir, se les da una alimentación artificial para que el hongo piense que está en la planta, se siga alimentando y se reproduzca, ¿ya? Entonces, todos los puntitos cafés o los pedacitos que ustedes ven aquí son pedazos de tallo, pedazos de tronco. Entonces le pusimos eso, en el medio le tapamos, le incubamos, porque recuerden que el hongo necesita, como estar en un hotel, necesita todas las características necesarias para poderse reproducir. Y lo que produjo fue el micelio. El micelio es lo que nosotros conocemos como como ese algodoncito que se produce característico de un hongo, ¿ok? Entonces teníamos que ver que efectivamente este micelio o este organismo sea perteneciente a la familia que yo estoy buscando, o sea, se parezca a la familia del padre que le quiero encontrar. Entonces se hizo observaciones mediante microscopio. ¿Y qué vimos esto? ¿Ya? Esta es como una parte ya más específica, pero ustedes tienen que tener al menos la idea que es como verle al patógeno, como sacarle una foto, ¿ok? Entonces, si es que la foto era semejante a la que les estoy mostrando, significa que íbamos por buen camino, que sí podía ser el hijo que yo estoy buscando, ¿ya? Entonces, pueden ver aquí, esas se llaman conidias. Estas son las estructuras o las partes de las estructuras que ellos utilizan para reproducirse y que me permiten identificar si es que efectivamente es el hongo de mi interés. Ahora, una vez que yo ya verifiqué que si eran esto, se utiliza la parte química, vamos a decirle, productos químicos que me permiten extraer su ADN, extraer toda la composición genética y analizarla, ¿ya? Entonces se hizo eso, se mandó a secuenciar, ¿qué quiere decir? A que me envíen la composición genética de la planta, tal cual como cuando se hace una prueba de ADN. ¿Qué les estudian ahí? La parte genética, ¿verdad? Entonces, ven, si es que los genes se parecen a los del padre, entonces se dice que sí es el hijo, ¿ok? Dicho esto, entonces, se procedió mediante un programa, se extrajo el ADN, se amplificó. Bueno, estos son procesos más biotecnológicos, ¿ya? Que los vamos a omitir, pero consiste, como les digo, tal cual como hacer una prueba de paternidad. Después de eso, buscamos en unos tipos de sistemas las que se parecían para ver cuáles eran las más parecidas. Entonces, de acuerdo a lo que yo vi, las más parecidas podían ser cualquiera de estas. Mire, entonces el organismo que podía causar mi enfermedad podía ser cualquiera de los que yo veo aquí. No me decía precisamente que era la Aciodiplodia, tenía yo que compararlos. Entonces, una vez que comparamos todo esto, salen estos cuadros o estos gráficos que me muestran el porcentaje de similitud que tienen entre sí, ¿ya? Es como decir a cuál se parece más, cuál puede ser el padre en realidad de este hongo.
Entonces hicimos algún tipo de procedimientos que se necesitan como para purificar la información que me envían. Y al final, entonces empezamos a identificar. Vimos que tenían este tipo de formas, entonces decíamos, sí, puede ser la Pseudiplodia, pero también podía ser otra, porque no estaban todas semejantes. Vimos que tienen diferentes características, entonces miren, los hongos son organismos muy complejos entre sí, tienen diferentes tipos de formas de reproducción. Fíjense aquí, cada uno de estos me va a producir un hongo y cada uno de estos corresponde a una familia diferente. Entonces, lo que nosotros encontramos podía asemejarse a cualquiera de estas que vemos aquí. Esta es la caracterización morfológica, es decir, por la forma. Cuando hicimos la caracterización por ADN o la caracterización genética, observamos que los aislamientos que se muestrearon en Quevedo sí corresponden a la Pseudiplodia, ¿ok? Los que muestramos en Quinsaloma ya eran una nueva especie, ya eran Diplodia seriata. Los que muestreamos en Valencia, en Buena Fe y en Mocacha, en cambio, eran Botryosphaeria dotidea, o sea, eran 3 especies diferentes que están presentes en la provincia de Los Ríos. Por lo tanto, si ustedes detectan, y ahora que digo de la provincia de Los Ríos, además de la provincia de Los Ríos, eso también se encuentra en Quinsaloma y más en Las Naves. Y recuerden que eso ya no... Un ratito. Un ratito, por favor. Entonces, les decía que estas especies, principalmente lo que es Botryosphaeria, también ya se encontró en la parte de Quinsaloma, en la parte de Las Naves, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo veo una planta que tiene muerte descendente, no precisamente va a ser la Pseudiplodia, o sea, la que le ocasiona al mango, sino que pueden ser otras. Pero miren cómo es esto. Cada una de estas especies es como si vinieran a ser primas entre sí, por eso ocasionan los mismos daños. Por eso es que yo veo que tiene secamiento de las ramas basales, que los frutos se vuelven negros, se quedan pequeños, que la planta está completamente seca por dentro, puede ser cualquiera de estos 3 organismos. Y a los 3 se los conoce como muerte regresiva, porque son primos de hermanos, ¿ya? No están muy distantes entre sí, por eso producen la misma sintomatología. Ahora, estas plantas yo no las puedo curar, no existe todavía un hongo, un químico en el que yo diga, bueno, tiene usted muerte regresiva, tome, aplíquele esto en tal dosis y se cura. Lo primero que tengo que hacer es la poda. Tengo que hacer una poda brusca, una poda drástica, inmediatamente detecte esto. Como les digo, si es que ya ha llegado el hongo a la parte del tronco principal, ya no se le puede curar, porque ya no tiene la habilidad para regenerarse. Totalmente la savia ya no tiene flujo, entonces hasta aquí ha llegado a la planta. Si es que observan las partes superiores de las ramas, lo que se hace es una poda y se hace una desinfección. Entonces yo puedo cubrirle con cualquier producto a base de cobre. Una vez que ha sido eliminada, todo lo que tengo ahí lo puedo enterrar. Las ramas que yo corté y que estaban enfermas las puedo podar, las podo, las entierro, le pongo cal y le doy una nutrición a la planta. ¿Ya? Entonces ahí sí vamos con lo que hemos mencionado siempre, que una planta bien nutrida puede responder de mejor manera. Entonces después de una pregunta, yo vi que acá algunos productores están usando unos productos a base de ozono para esterilizar el suelo. ¿Usted cree que eso es adecuado? Correcto, precisamente. El ozono, no sé si ustedes recuerden de esta investigación que hizo un docente, un investigador, trabajador de la UTQ, se me va el nombre, le tengo en la punta de la lengua, que hizo para control de cigatoca con ozono y que tuvo grandes beneficios, grandes respuestas, porque el ozono es una forma de oxígeno que desinfecta el suelo porque causa procesos aeróbicos dentro de esto. O sea, los microorganismos
al pasar por un proceso intensivo de oxígeno, empiezan a sufrir problemas para sobrevivir y mueren. Entonces, en el caso de los hongos hacen lo mismo. Y para desinfectar el suelo también. Es como que salió eso de que el ozono era bueno para todo, ¿ya? Y efectivamente sí lo era. El problema es que, ¿cuál es el problema aquí? A las casas comerciales no les conviene esto de la producción de ozono porque es mucho más económico y sería volverse independientes de la parte química. Por eso es que no, fue como que en boga, sí, el señor ganó el premio Nobel para esto y ya, o sea, ahí quedó. Es más, ya les voy a mandar el paper y esa va a ser su tarea para la otra semana. Les voy a mandar para que lean y vamos a discutir de cómo actúa el ozono. El ozono en realidad, como les digo, no es nada más que el oxígeno al que se le da otra molécula de oxígeno para que puedan producir cierto tipo de efectos. Entonces, eso, como les digo, ocasiona procesos fisiológicos, anaeróbicos pero aeróbicos sobre todos los microorganismos. Y cuando hablamos de microorganismos, incluimos también a los hongos. Pero en el caso de la diplodia no se puede controlar con ozono. ¿Por qué? Porque este está dentro del tallo. Entonces, es algo parecido a lo que ocurrió con la PC. ¿Se acuerdan? ¿Quién de ustedes sabe la historia de lo que pasó con la palma y la PC? ¿Sí sabían? ¿Sí han escuchado hablar de esto? No. ¿Por qué se cayó un tiempo? Bueno, ahora se cayó porque existe sobreproducción de las piñas de palma. Pero, ¿qué pasó antes? Cuando fue el boom y cuando se empezaron a perder plantaciones y plantaciones porque llegó la pudrición del cogollo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿No saben? Díganme al menos que no saben para saber que están en clase. A ver, veamos. No. Ya, a ver, miren. No. Lo que pasó fue que empezó a podrirse, por eso se llama la podrición del cogollo, tal cual como les mostré en las plantas de cacao. Toda la parte interna, todo el sistema vascular de la palma se empezó a dañar, se empezó a secar y no sabían qué era lo que pasaba. Entonces hicieron estudios que decían que eran de deficiencias nutricionales, falta de nutrientes, que era un hongo, que era una bacteria, que era un insecto. Y después de muchos años, cuando ya se perdieron bastantes plantaciones, descubrieron que era un complejo en el que participaba un hongo, una bacteria y un insecto. Entonces, el hongo era como el que llegaba de afuerita, traído por el insecto. Entonces, existe un insecto que actúa como vector, tal cual como los virus. Entonces, él trae en su aparato bucal, lo deposita, el hongo empieza a proliferar y se produce una bacteria. Y todo esto ingresa en el interior del cogollo, del tallo, y lo empieza a podrir. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos decían, bueno, entonces, al inicio, cuando no sabían todavía que era un complejo de estos microorganismos, aplicaban insecticidas. Entonces, pero no, es que no es un insecticida, sino que era un hongo. No, miento, primero fue la bacteria, pero no sabían cómo estaba llegando la bacteria y no sabían cómo controlarla. Y como les digo, estaba al interior de la planta, entonces resultó más difícil. Después eran con el fungicida. Después no sabían por qué, si es que ya le controlaban y ya no se veían esporas ni nada, continuaba a existir la presencia y era precisamente porque existía el vector. Entonces el vector era el que, por más que ellos controlaban y le daban ya la alimentación a la planta y le recuperaban a la planta, otra vez se volvía a enfermar. Hasta que descubrieron cuál era el vector. Este insecto era el que traía, tal cual como los virus, traía en su aparato bucal la parte que iba a infectar. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hizo? Después que ya descubrieron esto, ya controlaron el insecto vector, ya la planta estaba libre, digamos, del agente causal, le dieron recuperación por nutrientes y las plantas sí se recuperaban. Entonces ahí quedó comprobada la teoría que efectivamente cuando una planta sufre un proceso de enfermedad, tal cual como los humanos, la buena recuperación nutricional le permite salir de eso, ¿ya? Y lo mismo se hace aquí. Entonces, una vez que yo he podado mi árbol de cacao con una poda drástica, pero que vaya a permitir que ella me genere nuevos brotes, se hace el proceso de una buena nutrición y la planta sí se recupera, ¿ok? La planta sí se recupera.
Bueno, estos de aquí muestran únicamente qué tan cercanos están. Entonces, qué tan cercanos están lo que yo encontré con las otras especies y lo que les decía, se descubrió que efectivamente eran primos hermanos, por eso producían las mismas sintomatologías, a pesar que tenían diferentes nombres, porque de pronto les cambiaba un gen, les cambiaba una partecita en su ADN, pero el 99% eran iguales. Entonces es como que sí, llegan a ser primos hermanos, ¿ok? Esa parte de aquí es más, como más científica, entonces sería solo eso, ¿ya? Ahora, en la parte de las enfermedades, ya no me sacan, a ver, la parte de cómo vamos a controlar escoba de bruja, mal del machete, etcétera, está en la otra presentación, ¿ok? Entonces, todos los métodos de control vamos a ver desde los biológicos combinados con los culturales. Les adelanto que, y aquí sí, para controlar lo que es monilia, podemos utilizar tricoderma, bacillus, y si lo combinamos con una poda, el efecto se ve todavía maximizado. Y aquí, ¿por qué les digo eso? Se hizo una tesis para controlar efectivamente cómo influye la poda fitosanitaria con la aplicación de tricoderma, bacillus y un producto químico. Obviamente, no les voy a mentir, el producto químico resultó ser mejor controlador en cuanto a nivel de enfermedad. Después le siguió tricoderma, creo que era, tricoderma y después bacillus. Pero si vamos a analizar la parte ambiental, la parte nutricional y el enriquecimiento el enriquecimiento del suelo con microorganismos, etcétera, obviamente nos resultaba mejor utilizar este tipo de controladores biológicos. ¿Ok? Bueno, entonces eso para el control de monilia. Entonces, señor Párraga, su clase de tricodermas ya quedó para la siguiente, ¿ok? ¿Sí está todo bien? Sí. Listo. ¿Alguna Sí, preguntita? ingeniera, sí, me parece Una consulta. excelente. A ver, dígame, señor jurado. ¿Y qué molécula utilizaron para ese control ¿Para qué control, perdón? de monilia? Como usted dijo que realizaron una poda fito, ¿qué tipo de molécula utilizaron aparte de las que son biológicas? A ver, espéreme, ahorita mismo le digo el nombre del que usamos. A ver, espérenme un ratito. A ver, utilizamos Mancozeb, el clásico. Entonces, verán, utilizamos de Bacillus uno que se llama Serenade o Serenade, como se le llame. Tricoderma usamos uno que se llama Tricomix. Y de químico utilizamos Mancozeb, el Ditán. Esos son los que utilizamos. Entonces, como saben, como les digo, al final la investigación dio que el mejor controlador era Mancozeb, ¿ya? Y eso que todos utilizamos. A ver, déjenme ver, ahorita mismo les voy a decir. El mejor controlador fue... Espérenme, que aquí está. El mejor controlador fue Mancozeb, seguido por Bacillus y Tricoderma, ¿ya? Todos estos obviamente se le utilizó la poda. Y es obvio, bueno, es básicamente obvio que por qué va a ser mejor el controlador químico. Ya sabemos el método por contacto que tiene Mancozeb, etcétera, entonces salió mucho más efectivo. Sin embargo, como les digo, analizando la parte esta ambiental, microorganismos, etcétera, el que le siguió fue Tricoderma y de ahí tuvimos Bacillus. Entonces ahí nos va a explicar el compañero Párraga qué tienen las tricodermas y qué tiene Bacillus que les hace buenos controladores, aunque no sean los mejores, ¿ya? A ver, alguien que haya llegado tarde y que no se haya anotado en la lista, por favor. Germania Sarango, entra tarde. A ver, Sarango. Rosa Rodríguez, Inge. Ya, señorita Rosita. ¿Qué es Zagal, ingeniero? A ver, Sarango, Rodríguez, Zagal, ¿ya? ¿Quién más? Llegó el señor Valencia, llegó el señor Sánchez, Román, Rojas, Pincay,
Nieto, Díaz. Listo. El resto de compañeros ya todos tienen las asistencias, ¿ok? Listo. Ya, les voy a enviar. La última pregunta. Dígame. Disculpe que le interrumpa. ¿Y cada cuánto puedo realizar ese ciclo al año? ¿Ciclo de qué? Disculpe. De esa aplicación. ¿De los biológicos? Ajá. Y Ya. el mancosa. Ya, nosotros hicimos la aplicación de los biológicos a los... a ver, déjenme acordar. 30, 60. Le voy a mentir en realidad. Déjenme ver que ver la investigación porque no me acuerdo bien qué hicimos. Pero se hicieron 3 evaluaciones. Entonces, sí, fueron a los 30, a los 60 y a los 90 días. Entonces, ¿qué hicimos? Aplicábamos y después de 15 días evaluábamos. Aplicábamos después de 15 días y después de 15 días evaluábamos. Entonces, se hicieron 3 evaluaciones a los 30, 60 y 90 días. ¿Ya? A ver. Listo. A ver, la siguiente clase, como les dije, vamos a empezar viendo esto de los controladores biológicos para Monilia y vamos a ver qué se utilizan también para el resto de enfermedades. Importante recalcarles que según investigaciones y etcétera, fomentar, apoyar o ayudar al control, sea biológico, sea químico, con un labor cultural, en este caso las podas, resultan aumentar o incrementar el porcentaje de control. ¿Ya? Listo. Si no hay ninguna otra pregunta, nos podemos retirar y nos vemos el día martes. Ya les envío la lectura. Ya, eso les iba a decir. Les voy a enviar la lectura y necesito que hagan un resumen, ¿ya? Entonces, el resumen consiste en... Vamos a hacer un resumen de tan solo 5 párrafos. Entonces, en el primer resumen en el primer párrafo van a explicar por qué se hizo la investigación, en el segundo párrafo qué se hizo, en el tercer párrafo los resultados que se obtuvo, en el cuarto qué se concluyó de la investigación y en el quinto la apreciación personal de cada uno de ustedes, ¿ya? Ya les voy a enviar ahorita el documento de este señor, que se me va el nombre, de este señor, ya les voy a ver ahorita cómo se llama. Y por favor, para que la lean, voy a crearles ya la tarea en la plataforma y tendrán o podrán subir el deber hasta el día lunes medianoche. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? ¿No? Es que sí puede repetir lo que ahorita estaba comentando, cómo va detallado el resumen. Ya. A ver, en el primer párrafo van a poner qué se hizo en la investigación. ¿Ya? En el segundo párrafo vamos a poner cómo se hizo. O sea, en el primero, ¿cuál fue el objetivo de la investigación? Es decir, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál era el problema que les llevó a hacer esa investigación? En el segundo párrafo, ¿qué se hizo? En el tercero, la metodología. No, en el segundo, la metodología, perdón. En el segundo, la metodología. En el tercero, los resultados. En el tercero, resultados. En el cuarto, las conclusiones. En el cuarto, las conclusiones. Y en el quinto, su apreciación. O sea, ¿qué piensan de lo que hicieron ahí? ¿Ya? Listo. A ver, si no hay otra pregunta, nos podemos despedir y nos vemos la siguiente clase, ¿ok? Ya les voy a crear la tarea en la plataforma. De pronto no hoy, sino mañana, ¿ok? Ok, listo. Gracias, ingeniero, entonces, por la... Ok, ingeniero, gracias. Pasen bien, que tengan ya un buen fin de semana. Hasta luego. Ok, listo. Igualmente, Gracias. ingeniero. Pase bien.